Buenos días a todos. No sé si ahí ya se ve mi pantalla. Sí, sí se ve, Igel. Ok, muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a dar seguimiento y continuar con un tema que dejamos pendiente por ahí de diciembre, al respecto de la integración de precios unitarios. Bueno, ya habíamos visto en, en las sesiones anteriores qué es un precio unitario, qué lo compone, cómo se integra, eh, qué consideraciones hay que tomar al respecto de la parte documental, digámoslo así. En este caso, y como como parte del cierre de este tema, vamos a ver la integración de un presupuesto con sus precios unitarios, el soporte correspondiente y demás. Normalmente, presupuestos o costos y presupuestos, que es el área que se dedica a las cotizaciones, es quien nos proporciona ya esta información integrada. Sin embargo, cuando ya estamos en obra, cuando ya tenemos nosotros la estafeta y el control de la obra, todos los precios unitarios que surjan o todas las actividades o trabajos que, se, que surjan como un extraordinario para lo cual no tengamos un precio para cobro, pues debemos integrarlo nosotros. Obviamente vamos a tomar algunos datos o algunas referencias como base al respecto del presupuesto que se entregó para contratación. Sin embargo, bueno, pues hay muchas consideraciones, hablando específicamente, por ejemplo, de mano de obra, de materiales y demás, que pues las tenemos que determinar nosotros con la experiencia o con la, la participación, digamos, del personal operativo que se desempeña en obra, por rendimientos, por el número de personas, por el número de equipos, las condiciones o condicionantes de la obra para poder ejecutar esos trabajos. Pues nosotros vamos a determinar qué necesitamos incluir para que esté bien cobrado y cómo vamos a determinar el precio unitario de de cada valor. No sé si alguien tenga alguna duda al respecto de lo que vimos en su momento, o si a alguien no le tocó, como dicen, ver esa. Bueno, nosotros vamos a tomar como base, por ahí les hicimos llegar en su momento, cuando tuvimos las primeras capacitaciones de precios unitarios, les hicimos llegar los formatos, tanto de cobro a cliente o de integración de precios unitarios y presupuesto para cobro a cliente, como el de pago de estajista. Tienen algunas variaciones, algunas diferencias, pero lo importante es, bueno, pues comprender cómo utilizar un formato, cómo utilizar otro, cómo integrar un precio unitario para cobro al cliente y cómo integrar un precio unitario para pago de estajista. Esto es con la finalidad de tener siempre el soporte necesario que permita justificar e integrar todo lo necesario para poder hacer un cobro correcto. Como parte del encabezado, bueno, pues tenemos el cliente en este caso. Vamos a empezar por el cobro a cliente. Tenemos el cliente, que en este caso, bueno, para el ejemplo, digo, está mezclado, al final de cuentas es un formato nada más, un formato base. Bueno, tenemos como cliente, en este caso Trooper, bueno, la ubicación o la dirección, algún teléfono, alguna referencia y bueno, pues a quién va dirigido, ¿no? La fecha, muy importante, la fecha en la que estamos emitiendo este presupuesto. Debemos ahí tener conciencia de que si nosotros elaboramos el presupuesto hoy y no lo enviamos hoy, pues por lo menos hay que enviarlo más tardar mañana o vamos un día después, 1 o 2 días después, para efectos de que la fecha que nosotros estamos colocando sirva de referencia para validar cuándo fue que lo entregamos, cuándo fue que lo emitimos. Esto porque pues muchas veces el cliente se tarda o hace, como dicen, caso omiso y luego de repente exige los trabajos. Bueno, pues ahí tenemos una primera referencia de fecha que nos va a permitir, pues, esclarecer en algún momento dado o hacer alguna aclaración.
al respecto de cuándo enviamos, cuándo generamos y pues ahora sí que en manos de quién quedó para poder hacer la aclaración correspondiente. Bueno, la leyenda, ¿no? Por este conducto tenemos el gusto de presentarle y poner a su consideración el presupuesto correspondiente a ta. Digo, son ya un poco una frase de cajón. Y luego, bueno, ¿a qué obra nos referimos? Digo, pareciera ser repetitivo, ¿no? Y es el mismo cliente, ¿para qué le pongo qué obra? Bueno, solemos tener con un mismo cliente diferentes obras. Y a veces la persona que nos atiende es la misma persona que atiende todos los proyectos. Entonces, sí es necesario hacer referencia a qué obra nos referimos para poder hacer puntualizar de qué estamos hablando, de qué le estamos presentando. Por otro lado, bueno, presupuesto número. En este caso, presupuestos, costos y presupuestos lleva un control de un número seriado de presupuestos que podemos trabajarlo de dos maneras. Una, podemos solicitarle a presupuestos que me indique qué número consecutivo puedo tomar. Ya me dirá si es el 1535 o es el 1798 y yo podría colocar ese número ahí. La otra, y es un poco más práctico, es, bueno, de esta obra yo voy a presentar el presupuesto número uno o el presupuesto número dos como extraordinarios. ¿En qué revisión? Bueno, en la que yo vaya. Si es la cero, pues obviamente es la primera vez que lo envío. Me piden alguna corrección, me piden alguna aclaración, algún complemento. Bueno, entonces yo aquí colocaré que entonces va a ser la versión número uno y que esta fue con la fecha del, digo, no sé, vamos a ponerle aquí, del 20 de diciembre. Y con eso yo estoy asegurando que sigue siendo el presupuesto número dos porque corresponde a los trabajos que aquí tengo descritos. Sin embargo, ya hice una revisión de acuerdo a la solicitud del cliente al respecto de alguna consideración o de alguna aclaración del uso, del proceso, de cómo lo voy a hacer, con qué lo voy a ejecutar y por tanto esto me va a modificar pues los precios unitarios o la integración en los precios unitarios para poder eh, cobrar lo realmente ejecutado. Adendum, revisión, bueno, esto yo prácticamente lo dejo en cero porque normalmente el Jesús, adendum sale, sí, buenos días. buenos días, Inge. Buenos días a todos. Oye, nada más una acotación. El número de presupuesto no va a cambiar durante toda la vida del contrato. Aunque sean extraordinarios, Inge, o bueno, no sé. Entonces, mira, el número de presupuesto efectivamente lo genera el área de presupuestos. Sí, Ese no lo cambiamos. La revisión tampoco. Lo que va a cambiar es ahí donde pusiste adendum. Adendum es también del área de presupuestos. Ese tampoco lo podemos cambiar. Donde sí puedes cambiar, ya estás hablando de los presupuestos que va a hacer la gente de obra. exactamente, Inge. Entonces la gente de obra no va a pedir presupuesto, número de presupuesto nuevo. Ahí donde dice adendum, lo vas a cambiar y le vas a poner extraordinario. Y ahora sí, ahí le puedes poner extraordinario uno 2 3 4 N. No, 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 no. Donde dice adendum. Ah, aquí. Sí. Mira, número de presupuesto y adendum es para uso exclusivo del área de presupuestos. Ok. Y esos presupuestos, tanto el principal como el adendum, eso sí es un manejo del área de presupuestos. Ya en Ok. el área de construcción en obra lo deben manejar como extraordinario o como adicional, dependiendo. Ya le cambias Ok, ahí. Inge. Entonces Los aquí en el puedes número de tener, presupuesto, ese se ajá, sí, perdón, mantiene se mantiene el número con el que del con el que presupuesto se con el que se contrató. firmó el contrato. Sí, exactamente. Igual la revisión, Ok. que puedes cambiar la fecha, que es la fecha en que haces el nuevo presupuesto, Ujú. y donde dice extraordinario, puede ser extraordinario o puede ser adicional,
Ya ves que tienen de los dos. Sí, sí, sí. Y la revisión también la van manejando. El número de extraordinario o de adicional va ligado a una revisión. Puede ser que tú presentaste el extraordinario 1, lo entregaste, no te lo aceptaron por alguna razón y entonces vas a presentar una revisión y ahí es donde vas controlando las revisiones. Ok, Inge. Después puede venir el extraordinario 2 y vuelves a reiniciar las revisiones. Cuando tú pongas extraordinario 2, tu revisión inicial es 0. Y cada que vayas cambiando la revisión, perdón, el número de extraordinario o de adicional, reinicias el conteo de revisión. Exacto, Inge, empezamos nuevamente de cero. Digo, para el extraordinario o el presupuesto que estemos manejando, ya sea el 1 o el 5 o el número que corresponda, y mantener ese orden nos permite llevar el control de cuántos Exacto, presupuestos hemos presentado. exacto. El que no cambia es el número de presupuesto original, porque entonces perdemos el control. Ok, Inge. Al menos que ya el extraordinario o el adicional sea de un nuevo presupuesto, porque puede ser que la obra esté formada por varios números de presupuesto, pero igual no cambia. Tú le vas colgando el extraordinario o el adicional al presupuesto al cual, digamos, pase. Sí, al que corresponde, ¿no? Digamos, en una obra podemos tener tres áreas o tres presupuestos, tres Sí, contratos, vamos a llamarlo, diferentes. sí, Sin sí. embargo, debemos Con un relacionar el número de extraordinario, presupuesto diferente, con número de exactamente, presupuesto diferente. Ah, y debemos relacionar el extraordinario al presupuesto al que corresponde. sí, Por ejemplo, al área 1 al área 2 digamos, no sé, digo, por poner un ejemplo, Trooper, ya sea al mezanín 17, 18, 19, ya sea al mezanín 15, al presupuesto que le corresponda, a ese le sí, vamos a colgar el extraordinario que es aplicable en esa área o en esa obra, por llamarlo así, de una manera correcto, particular. correcto. Gracias. Ok, dije. Bueno, continuando y con la aclaración realizada, bueno, pues entonces vamos a colocar aquí el número de presupuesto al que corresponde y el número de extraordinario consecutivo en el que nosotros estamos emitiendo hacia el cliente los trabajos que nos está solicitando. Aquí, antes de avanzar en el formato, es importante, como dicen, contar con la evidencia, y ya lo veremos un poquito más adelante, pero es importante contar con la evidencia de la solicitud de los trabajos, ya sea un correo, ya sea una orden de cambio firmada, eh, algo que nos permita a nosotros dar certeza de la solicitud del cliente, qué es lo que quiere, cómo lo requiere y cuándo lo requiere. Esto con la finalidad de también tener esa consideración a la hora de integrar los precios unitarios correspondientes. Al final, bueno, esta carátula o este formato se integra de tres pestañas que corresponde al resumen de presupuesto. Aquí la solicitud de los trabajos puede incluir o requerir una serie de conceptos que pueden ser, no sé, uno, dos o hasta 10, no sé, los que correspondan, que se devengan de la actividad o de los trabajos que el cliente nos está solicitando. Por lo tanto, para poder hacer una entrega de manera formal, debemos no solo integrar las fichas, sino también realizar el desglose o la presentación de un presupuesto que le permita al cliente conocer el costo total y su disgregación en conceptos que se devengan de esa actividad o de esos trabajos. Aquí en este caso, bueno, el archivo ya está vinculado, obviamente, para que el formato ya está vinculado para que podamos nosotros cualquier cambio que realicemos o podamos actualizar en la ficha del precio unitario sea reflejada en el presupuesto y obviamente hay que irlo vinculando para poder contar con el presupuesto actualizado.
Aquí para efectos del formato o del ejemplo, solo se presentó pues, un concepto. Si fuera necesario agregar algún otro, bueno, nosotros tendríamos que irnos al análisis, que es el que ahorita vamos a revisar, y tendríamos que mover o copiar, bueno, dar la opción, crear una copia, la vamos a meter como adelante del primer análisis para que sea el segundo, y entonces vamos a vincular estas celdas como está, así como está vinculado el primer precio, vamos a vincularlo a la segunda hoja. Digo, esto ya es cuestión de ir acrecentando el archivo para poder integrar. Bueno, yéndonos ya a lo que es el análisis, bueno, pues igual mantenemos los datos del, del presupuesto, a qué extraordinario nos referimos, si es el número 1, el 2, el 3, cómo estamos qué número de precio unitario es, porque podemos tener varios precios unitarios, como ya lo vimos, y bueno, la fecha en que se está elaborando y qué número de hoja es, porque al final vamos a entregar un presupuesto completo. Bueno, derivado de esto, iniciamos con la descripción del concepto. Esta descripción es muy importante ser explícitos en cuanto a qué se requiere, eh, qué se está solicitando por parte del cliente, qué debe incluir y qué no, si hay algo que en particular que hay que señalar, qué no incluye este precio unitario. Es un tanto cotidiano, no debe ser, pero es un tanto cotidiano que de repente ponemos ahí corte de malla ciclónica, y es todo lo que ponemos. Bueno, no sabemos si esto es un corte, como dicen, porque había que quitarle un simple cuadro, y pues eso representaría a lo mejor un costo de 50 pesos, o si hay que recortar toda la malla alrededor de, no sé, un perímetro, un cercado, una delimitación, y esto me implica, pues a lo mejor una semana de trabajo o 2 días, no lo sé, 3 personas. En función de la descripción está el, el, el desarrollo o la comprensión de quien lo lee, ya sea quien lo va a revisar o internamente nosotros mismos, poder determinar si lo que estamos considerando es correcto o no. Bueno, para ello, en este caso, dice mano de obra para cortar malla ciclónica en todos los barandales del área de mezanín 17, 18 y 19. Incluye mano de obra especializada, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución. En esto, bueno, ya se comprende que de entrada me está diciendo que es en todos los barandales. Por lo tanto, yo tengo que ubicar el plano de barandales de mezanín 17, 18 y 19 para empezar a comprender cuántos son los metros lineales que voy a recortar. Digo, como integración del archivo, antes de meternos al análisis, es importante ver que, bueno, lo primero es el archivo o la ficha del precio unitario. En un momento más nos adentraremos a ver los números y de dónde salen rendimientos y demás. Sin embargo, es importante, ya lo mencionábamos, para comprender el alcance del precio unitario, contar con la evidencia de lo que nos está solicitando el cliente. En este caso, bueno, digo, el formato está realizado con la integración de varios precios, pero bueno, aquí correspondería ese plano que estoy mencionando de los barandales, donde me está diciendo el cliente, oye, o un detalle dibujado a mano, como es este caso, puede ser un plano bien hecho, como dicen, bien delimitado y todo, pero lo importante es que nos diga, oye, quiero que le cortes 15 centímetros y que me la dejes a nivel del inferior del tubo del barandal, que es el caso que estamos analizando. En este caso, bueno, pues se puso la figura de una modificación de una zapata con un encofrado de una tubería, pero bueno, lo importante es eso, lograr visualizar, y si es de mano del cliente, mucho mejor, qué es lo que nos está solicitando. Aquí podemos ver que el documento está firmado y bueno, aquí está incluso a qué corresponde. Y el detalle de qué es lo que queremos hacer, dónde lo queremos hacer. Aquí igual, bueno, corresponde el correo, que es el soporte
de dónde me lo está solicitando, qué me está transmitiendo. Mediante este correo me mandó este detalle, que ya lo estoy incluyendo, para poder comprender qué necesito y qué es lo que voy a hacer en su totalidad. Adicional a ello, bueno, los planos correspondientes. Aquí debería de estar, está tardando un poquito en cargar, pero aquí debería de aparecer el plano de barandales, donde yo estoy diciendo, oye, los barandales son todos estos, y pueda yo claramente identificar cuántos metros lineales son y cuánto es lo que me representa en volumen o en retrabajo o trabajos extraordinarios que le voy a pasar a cobro al cliente. Aquí en la descripción, bueno, ¿qué es, a qué áreas me refiero? Obviamente, digo, aquí se señaló porque para este ejemplo era una modificación de una conexión, pero en lugar de encerrar en un círculo, puedo señalar con un color todo el perímetro, por ejemplo, si este fuera el caso, todo el perímetro, para que se tomen en cuenta las medidas o las cotas necesarias de todo lo que voy a recortar en malla. En este caso se pusieron dos planos porque, bueno, en uno viene las ubicaciones y en otro podemos poner el detalle de la conexión, cómo estaba originalmente, cómo requiere esa modificación o cómo va a quedar para también poder comprender en qué consisten los trabajos. Hay que retirar una placa bandera, hay que suministrar otra y colocarla en otra posición y adicionarle cartabones, qué sé yo, cómo viene la pieza y cómo me requiere el cliente la modificación, porque en este caso estamos hablando de precios unitarios para cobro al cliente. Eso es en cuanto a planos. Y bueno, si ya contamos en muchas de las ocasiones, bueno, tenemos ya sea la evidencia de cómo está la pieza, bueno, pues podemos poner una fotografía, cómo se encuentra, y si ya ejecutamos, que a veces nos sucede que ya ejecutamos los trabajos cuando estamos ya presentando o ya estamos en proceso de ejecución, cuando vamos a presentar el cobro, bueno, pues como parte del soporte, vamos a colocar las fotografías de el antes y el cómo se encuentra ahora. A lo mejor todavía no lo terminamos, pero bueno, es parte de evidenciar el proceso y qué nos ha requerido. Por ejemplo, aquí, bueno, pues es la reparación de la conexión de un bajante o del casquillo de un bajante, pero si fuera el caso, por ejemplo, de un montaje que a lo mejor el cliente lo ve muy sencillo, por cuestiones de seguridad y demás, tengo que usar hasta 2 Jennies o una grúa, qué sé yo. Bueno, pues la foto donde se vea que lo estamos haciendo, a lo mejor todavía no lo terminamos, pero estamos dando evidencia de los equipos, del personal y demás que estamos utilizando para poder llevar a cabo esos trabajos. Jesús, Sí, adelante, Armando. por aquí ya te brincaste la autorización del cliente antes de iniciar trabajos. No, de hecho la mencioné aquí. En este caso se puso un ejemplo de un correo y mencioné que necesito un documento firmado, ya sea con el detalle o la instrucción, además de la orden de cambio. Aquí nos incluyó la orden de cambio. Ok. Perdón, aquí nos incluyó el formato de la orden de cambio. Sin embargo, lo mencioné, digo que debemos tener una orden de cambio firmada y adicionar el detalle que nos están proporcionando y la instrucción que nos están dando, que es algún correo o alguna minuta o alguna nota de bitácora, también podemos ponerla aquí como la evidencia correspondiente de la autorización a realizar esos trabajos. Listo, gracias. ¿Vale? Digo, ¿por qué me brinqué a esta parte como inicio? Pues porque al final, si no tengo parte de este soporte o el detalle de qué es lo que quieren, los planos y todo esto, pues no tengo la información necesaria para poder integrar el precio. Puede ser que la tenga yo en mente, pero cuando yo presente el precio, el que me lo pidió no es el que lo va a revisar. Generalmente en obra nos lo solicita ya sea el residente del cliente, el superintendente, o a lo mejor el cliente en algún recorrido nos dice, oye, esto requiero que me hagas este trabajo. Y pues obviamente él da la instrucción, pues al final es el cliente, lo mismo el superintendente da la instrucción, pero él lo que espera es recibir la información para canalizarla con su personal de costos o de análisis de precios unitarios. Generalmente así sucede. Y esa persona que va a revisar no se encuentra en obra, no conoce las condiciones, no sabe
de qué fue lo que te pidieron y por qué le estás queriendo cobrar ese importe o ese precio unitario a ese valor cuando pues obviamente no tiene ninguna referencia. Al incluir todas estas referencias, todos estos soportes, desde la solicitud, desde el detalle de qué es lo que se requiere, los planos de dónde se ubica, cuántas piezas son, los planos donde aparece el detalle de cómo estaba y cómo va a quedar, y las evidencias fotográficas, facilitamos formalizamos la integración del precio unitario y del soporte correspondiente. Y dos, facilitamos la labor del analista o del personal por parte del cliente que va a revisar para poder comprender qué es lo que estamos presentando a cobro y por qué puede justificar o no la consideración de algún rendimiento de mano de obra, de la utilización de algún equipo o de algún material que se esté considerando. Por último, dentro del archivo se incluye un apartado donde vamos a poner, si ya lo estamos ejecutando, vamos a poner la mano de obra real que se está utilizando para ejecutar estos trabajos. Por ejemplo, para una pieza, vamos a pensar que tenemos, no sé, 100 metros lineales, según el ejemplo, 100 metros lineales que cortar de malla. Bueno, vamos a considerar qué personal estamos utilizando. Bueno, en este caso, un cabo, dos soldadores y dos ayudantes. Digo, esto es un ejemplo, nosotros aquí vamos a colocar realmente lo que estamos ocupando y aquí a lo mejor para efectos del ejemplo del corte de malla, pues estamos considerando a lo mejor un cabo, un montador y un ayudante. Digo, es lo correspondiente, digamos, y bueno, si no quiero modificar toda la tabla, puedo simplemente modificar valores y solo dejar el personal correspondiente para no modificar tanto mi archivo y sin embargo poder seguir contando con un archivo base que me sirva como ejemplo, ¿no? O como validación para otros casos. Entonces, en este caso dices el cabo con un proporcional, el montador, que en este caso es una persona, y un ayudante para que apoye a ese montador. Con estas tres personas, bueno, con estas dos personas y la participación parcial de un cabo, yo voy a ejecutar este trabajo. Muy importante, como dicen, considerar al cabo, considerar la parte de coordinación o de ejecución, porque si no, como dicen, estamos mermando nuestro precio y aunque sea una actividad muy sencilla, hay instrucciones, hay herramientas, hay cosas que destinarle que son medios que controla normalmente el cabo a través de nosotros y a través de la ejecución de los trabajos o las prioridades que traemos de ejecución. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No, Jesús. Ok, muchas gracias, Ángel. Bueno, iniciamos con este formato, está integrado de una manera general. Les pido que pueden agregar en un momento dado. Les pido que no eliminen renglones. Digo, para los que ya lo han utilizado, creo que lo han hecho bien. No eliminen renglones porque al final puede ser que en este ejemplo no, pero en un caso subsecuente sí lo ocupen. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, a lo mejor no fue necesario hacer una ingeniería o invertir tiempo de ingeniería para desarrollar algún plano o demás. Bueno, considero un cero en el caso del costo, pero no elimino el renglón porque en el siguiente precio unitario puede ser que sí sea necesario. Y si no lo tengo aquí, no lo visualizo y no lo incluyo como tal. En este caso no aplica, pero bueno, para casos que apliquen, nosotros tenemos que hacer referencia con el ingeniero Carlos Linares para ver cuánto está resultando en inversión de mano de obra, o sea, horas de personal, para efectos de llevar a cabo esa reingeniería o esa ingeniería necesaria para poder realizar los trabajos que nos está solicitando el cliente. En este caso, bueno, lo vamos a prorratear entre el volumen, que aquí para el ejemplo son kilos, porque está de alguna manera estructurado para la fabricación de estructura metálica,
y para fabricación y montaje de estructura metálica, puede ser por pieza, pero generalmente lo manejamos por kilo, lo prorrateamos el valor que nos dé, por ejemplo, a lo mejor, no sé si son tres dibujantes, un ingeniero, más la participación proporcional del ingeniero Linares, pues ese importe dividido entre los kilos nos va a dar el costo por kilo que vamos a representar para poder sumar un importe de acuerdo al precio unitario. Algo muy importante que me salté, perdón, pero lo primero que hay que hacer es determinar, me voy a regresar tantito al encabezado, es determinar la unidad de medida en la que voy a cobrar este precio unitario o este trabajo extraordinario. ¿Por qué es tan importante? Porque generalmente, y a mi parecer por flojera, siempre decimos un lote y le cobramos tanto. Y no, esa es la forma más cómoda o más floja de querer hacer un precio unitario. Debemos determinar qué necesitamos, cómo lo vamos a hacer para poder determinar la unidad en la que lo voy a medir. Por ejemplo, si hablamos de una cimbra, si es una cimbra que corresponde a 300 metros cuadrados o a 100 metros cuadrados de cimbra, puedo manejarlo por metro cuadrado. Ese sería el caso para una cimbra de un volumen proporcionalmente mediano o grande para considerar el análisis de precio unitario. Pero si hablamos de una cimbra, de un, no sé, de un capitel, de algo muy pequeño, de un diamante, de una columna, pues obviamente no me conviene presentar un análisis de precio por metro cuadrado, porque por metro cuadrado me va a salir a punto 0.015 o punto 18 de metro cuadrado de cimbra. Entonces lo que voy a hacer en ese caso, si es muy pequeño, pero me implica una mano de obra y una labor, lo voy a mencionar o lo voy a citar a que sea la unidad por pieza y a considerar a tomar en cuenta, perdón, todas las consideraciones necesarias para poder elaborar una sola pieza. Por eso aquí en el análisis de precio, lo que señalamos es qué unidad y cuántas estamos considerando por precio unitario. Ojo con eso. En el presupuesto, digamos, aquí son 100 piezas o metros lineales o lo que quieran, son 100. Pero si yo a la hora de integrar mi precio unitario, tengo que determinar cuál es la unidad y qué estoy midiendo para ese precio unitario. Estoy midiendo una pieza. Este costo es para cada pieza, no para las 100. Digo, suena un poco eh, ambiguo, pero sin embargo es importante porque a lo mejor puedo agrupar, puedo decir cada 10 metros lineales, puedo cobrar eso. No, vamos a manejar por la unidad, que en este caso sería una pieza o volviendo al ejemplo, digo, solo lo utilicé como ejemplo, un metro lineal está compuesto de todo lo que se devenga en la ficha que estoy presentando. Bueno, reiterando, para casos o ya avanzando, para casos de ingeniería necesitamos hacer la consulta y requisar o requisitar la información con el ingeniero Linares al respecto de qué costo le está representando o qué costo directo, por decirlo de alguna manera, le está representando elaborar o reelaborar o modificar esa ingeniería de detalle para poder representarlo en este renglón. Bueno, de ahí nos vamos a materiales. Obviamente, si se trata de algún por ejemplo, el ejemplo que colocaba yo de cambiar una conexión por alguna modificación de proyecto por parte del cliente. Bueno, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar placa, digo aquí el ejemplo cita 5 octavos, pero puede ser de 3/4, puede ser de media, no sé, lo que corresponda de acuerdo a los planos que ya vimos que aparecen más abajo. Entonces, con esa información podemos determinar si voy a ocupar placa, varilla, redondo, ángulo, cualquier material, es más, viga ahí, cualquier material que yo vaya a ocupar, lo voy a considerar, vamos a tomar en cuenta que lo voy a considerar o agregar dentro de estos primeros dos renglones. O sea, yo tengo que insertar, vamos a pensar que también voy a usar ángulo, voy a usar viga ahí y voy a usar, no sé, algún otro material. Bueno, todos esos materiales los voy a incluir
o voy a insertar los renglones necesarios. Yo lo voy a hacer como un ejemplo ahí rápido. Voy a insertar los renglones necesarios para yo considerar esos materiales y hacer la inclusión de su importe dentro de este precio unitario para la consideración de los materiales. En este caso, bueno, digo, para efectos del ejemplo, solo estamos colocando placa y varilla. Es como si fuera un embebido, digamos. Bueno, voy a modificar un embebido, voy a agregar más embebidos que no estaban considerados dentro del proyecto. Bueno, voy a manejar placa de 5/8. En el caso de los kilogramos, nosotros, digo, ahorita no me voy a meter mucho, pero digo, todos sabemos calcular por ahí cuánto material vamos a ocupar. Aquí a un costado se les pone un ejemplo de cómo considerar o cómo calcular ese volumen de placa o esos kilos de placa que voy a ocupar. Bueno, de acuerdo a planos, tengo una placa de 25 por 10 centímetros que me da tantos metros cuadrados. Voy a ocupar 2 piezas para el primer caso, lo cual me da un total de metros cuadrados con un desperdicio de 1.05, que ya estoy considerando aquí para efectos del volumen que voy a meter al precio, más me va a dar un total de metros cuadrados. Voy a buscar, obviamente, con las tablas correspondientes que yo les sugiero que se coloquen aquí mismo para tomar la base. En este caso, digo, yo aquí en el ejemplo puse una imagen de internet, pero podemos basarnos en la tabla del IMCA, que es la indicada, y poder tomar el peso exacto de lo que voy a considerar. Kilogramo por metro cuadrado, bueno, multiplicado por los metros cuadrados me va a dar el total de kilogramos a utilizar. Como son 2 tipos de placa, agrego un renglón más, donde estoy poniendo que la otra placa es de 0.25 por 0.20 y obviamente me vuelve a dar un metro cuadrado por el número de piezas, me hace un subtotal, considerando un 5% de desperdicio. Perdón, me va a dar un total de metros cuadrados que multiplicado por lo que pesa el kilogramo por metro cuadrado del material, me va a arrojar otro volumen y aquí hago la sumatoria. Este valor es el que debiera aparecer o puedo vincular para hacerlo aparecer aquí en los kilogramos. En este caso, está multiplicado por 0 porque para efectos del ejemplo, se tomó lo que era malla y no llevábamos nada de material. Si yo elimino el por 0, ya me da el vínculo que yo ya tengo con esta tabla que puede ser, que me permite determinar los kilos reales a considerar de placa. Lo mismo sucede si hacemos, o si consideramos, como les dije, ángulo, placa, viga I, no sé, lo que corresponda de materiales. Aquí se les puso un ejemplo para placa y un ejemplo para varilla, que también tiene su tabla, de dónde resulta, más el desperdicio, el total, los kilogramos por metro lineal, y vamos a obtener igual un total de kilogramos de varilla que vamos a ocupar para ese embebido. En este caso, si no me equivoco, lo mismo, está vinculado, está multiplicado por 0, porque para el ejemplo no aplica, pero nos permite desarrollar o hacer el desarrollo del cálculo del origen de este número. ¿De dónde sacamos? Esa es la pregunta normalmente cuando vamos a revisar pesos unitarios con el cliente. Oye, ¿de dónde te dan 19 kilos, 19.6 kilogramos o por qué sacas 26.30 kilogramos de varilla? Mira, mi cálculo está fácil, yo ya lo tengo aquí cuantificado, es esto. Oye, ¿dónde te basas? ¿Por qué dices que pesa 3.97? Porque tengo mi tabla aquí, mira, yo lo saqué de aquí y esta es, digo, sugiero la tabla del Inca y ahí no hay problema. Obviamente aquí estoy incluso señalando en amarillo cuál es el renglón que estoy ocupando para facilitar al cliente más bien para facilitar la evidenciación de estos datos o del cálculo de estos datos y de sus orígenes correspondientes. Bueno, como marcábamos, este renglón nos marca una pequeña división entre los materiales
y las consideraciones necesarias para los materiales. Que en este caso, bueno, ya vimos que consideramos un abundamiento de un 5% como parte de un desperdicio, eh, ajuste de los materiales, a lo mejor por escuadrar o por demás. Luego consideramos un desperdicio de un 0.025, en este caso, digo, es más o menos el que siempre manejamos en precios unitarios, sin embargo, puede ser mayor. ¿De qué va a depender? Bueno, del despiece que podamos hacer, de cuánto material podemos ocupar o optimizar de acuerdo al acomodo de los cortes de las piezas que vamos a ir haciendo dentro del material. Es un poquito ya meterse al análisis de si vamos a comprar una placa de 1 metro por 1 metro, mira, me salen tantas piezas, pero mi desperdicio es de 1 centímetro o de 5 centímetros, de una tira de 5 centímetros por 1 metro. Ese valor de desperdicio lo voy a considerar aquí para poder ajustar o no el valor de 0.0225. Lo voy a considerar, a lo mejor digo, puede ser una operación rápida. Vamos a pensar que de 1 metro de placa nosotros estamos desperdiciando, a lo mejor, vamos a ver, permítame, no sé, 1 metro por 0.05, que sería el ejemplo, o sea, una tira de 5 centímetros que no voy a ocupar, entre 1 metro. El porcentaje ya no sería 0.025, sería 0.05 de un desperdicio. Esto, bueno, hay que llevarlo a la práctica. Digo, aquí en este caso, una consideración o un ejemplo ahí un poco al aire, pero normalmente anda entre el 0.25 y el 0.5%, por eso las consideraciones en ese sentido. Luego el descalibre, que lo traemos en un valor de un 0.015, efectos de pues la colada los espesores que a veces son un poco mayores, un poco menores. Al final debemos comprender que nosotros el material lo compramos por kilo, no por metro. Entonces, una viga de 6 metros me puede pesar a lo mejor, no sé, 1,5 toneladas o 1,490 kilos, vamos a poner un ejemplo, y resulta que esa misma viga, mañana necesito comprar otra y pesa 1,495, esos 5 kilos de diferencia, o digo, a lo mejor exageré, pero ese kilo, esos gramos de diferencia pueden hacer, se consideran dentro del descalibre para efectos de no tener merma o pérdidas en cuanto a la consideración de la compra de materiales. Luego tendremos pues las tuercas, que en este caso, como les decía, el análisis está para efectos de un embebido, placa 5 octavos, varilla de 1 pulgada. Bueno, necesito una tuerca de 1 pulgada, de 2 hilos, de 2H en 8 hilos, y con eso voy a considerar que si llevo, no sé, 14 anclas, bueno, voy a considerar 14 tuercas. Oye, pero son para una placa base. Bueno, entonces voy a considerar las tuercas de las 14 anclas más las 4 en cada esquina de cada placa base. Me va a dar el número total de tuercas. Oye, pero el proyecto me indica que todas las tuercas llevan, todas las anclas llevan tuerca de nivelación. Perfecto, entonces considero el número de anclas por 2, porque cada ancla me va a llevar la tuerca de nivelación más la tuerca superior. Por eso la importancia y por eso el preámbulo de contar primero con la información completa. No podemos suponer, porque al final un precio unitario entregado es difícil dentro de una conciliación poder llegar al punto donde digamos, oye, ¿sabes qué? Se me pasó considerar esto, se me pasó considerar aquello. Realmente, pues es parte de la estrategia o la postura de negociación, es decir, no, tú ya me dijiste que esto se hace de esta manera, pues ya ahora sí que te tienes que ajustar a ello. Digo, no para todos los casos, pero suele pasar. Y bueno, pues también las arandelas, vamos a considerar las arandelas necesarias para el montaje o para el apriete de esta parte. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario al respecto. Hasta aquí está esta etapa de la integración de materiales y de ingeniería. No, Inge. Yo sí, Jesús. Sí, adelante, Armando. Yo sé que te falta todavía un par de pestañas, pero lo que te preguntaba en la sesión anterior o la anterior, no recuerdo.
Esta información que va a integrar el personal en obra, ¿la vas a terminar revisando tú o Viveros o ya tiene la facultad y confiamos plenamente en ellos o en qué casos sí, en qué casos no? Porque esta Toda es esta, una información bastante robusta la que estás presentando. toda esta información tiene que ser revisada, obviamente. Bueno, primero que nada, tiene que ser reportada. Vamos a partir de ese punto. Si el cliente me está solicitando un precio extraordinario, o bueno, perdón, un trabajo extraordinario, primero que nada debo reportarlo. Debo decir, oye, el cliente a través de este correo, a través de esta minuta, me está solicitando llevar a cabo estos trabajos. Obviamente, yo como residente, procederé con la integración del presupuesto y los precios unitarios que devenguen de esos trabajos. Luego tendrá que enviarse de manera interna a Carlos Rivera para su registro y revisión, a un servidor o en este caso también a Viveros para efectos de poder validar que efectivamente no se esté escapando nada, que las consideraciones sean las correctas, que tengamos por ahí el compendio completo y que no se nos no estemos omitiendo ninguna consideración o, en su defecto, que no estemos sobrevaluando o considerando de más alguna situación que no se vaya a ocupar y o que estemos exagerando el volumen o algún error simplemente de fórmula que podamos detectar, donde podemos decir, oye, esta fórmula está mal aplicada, aquí le estás duplicando el costo o simplemente no lo estás considerando, lo dejaste en cero, le pusiste valor acá, pero esta fórmula no sé por qué se movió, está en cero, no está haciendo la operación, pues hay que llevar a cabo toda esa revisión. Una vez revisado por el coordinador, por un servidor o por el ingeniero Rivera, entonces procedemos a hacer el ajuste o la corrección necesaria y liberarlo para entrega al cliente. Ese es el procedimiento. No sé si eso responde a tu pregunta, hermano. No, no, la respuesta sí me la responde. El tema es que es un archivo, bueno, yo lo veo complejo como para que esté cayendo todo sobre ti, pero bueno, adelante, ¿no? Así está como se definió. Pues es que definitivamente digo, al final tiene que haber una revisión, no puede ser directo, porque a lo mejor le estamos entregando una información errónea y también debemos estar con conocimiento de qué se le está entregando al cliente y qué integra o qué se necesita o qué va a ser necesario para ejecutar esos trabajos. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra duda o comentario. Oye, Armando Jesús, Sí, ya hay un procedimiento para manejo de trabajos adicionales o extraordinarios. Así es, Porque Inge. veo, porque esa pregunta que hace Armando, pues supongo que debe estar en un procedimiento. No, por eso lo comento, le dije a Jesús que aunque está en procedimiento y me queda claro cómo es, ahora Sí que lo está hay, sí, sí lo hay. sí, porque el procedimiento debe iniciar desde la solicitud de parte del cliente o incluso una necesidad detectada de obra. Debe pasar por la orden de cambio, que es todo un tema. Debe pasar, bueno, debe seguir con la elaboración y presentación del presupuesto, que también es todo un proceso, desde definir el formato, los datos, los respaldos, las firmas, los tiempos. Debe de pasar por la forma de la autorización del inicio de los trabajos, los reportes a las áreas y obvio, pues incluir la parte de estimaciones. Entonces, yo no sé si esto está incluido, si no está incluido, incluyanlo. Sí, está incluido, Inge, está ya definido, como lo acaba usted de mencionar. Mi pregunta va enfocada a que, aunque está definido, le preguntaba yo, le dije a Jesús, si esta carga de trabajo en su día con día
o el Inge Viveros, les va a permitir ese escudriño, ese análisis. La respuesta es sencilla, Armando. Número uno, sí es parte de sus responsabilidades. Y número dos, es que no los dejen acumular. Sí, ¿Ok? digo, extraordinarios o adicionales para cobro a cliente, no creo que salgan más de uno a la semana. Es más, no creo que salga uno a la semana. Pero suponiendo que sea uno a la semana, les debe dar tiempo. El problema es si los dejan acumular como lo hacen siempre. ¿Ok? Anótale, Armando, para que continúen. Necesitan elaborar ese procedimiento para, para procesar trabajos adicionales o extraordinarios. Sí, de hecho, ya lo hicimos, hay un pendiente nada más ahí revisar los responsables, pero ya está hecho. Ok, lo revisamos. Continúen. ¿Cuánto tiempo dura la junta? Perdón, ¿y qué? No le escuché. 1 hora y media, Inge. Yo tengo Ah, de la una duración. duda, Nancy. La estoy Ajá, anotando, pero no puedo evitar sí. preguntarlo. Aquí tenemos ocupados, distraídos o atentos a los seguristas. Mi pregunta es, ¿qué tienen que ver ellos con esto? Mm, eh, pues se consideró a todo el personal Bueno, administrativo. lo platicamos, continúen, gracias. Sí, Inge. Ok, bueno, continuando de la misma manera, realizaremos el análisis de los insumos que vamos a ocupar. En este caso, muy importante considerar tanto insumos de planta, que no está separado como tal, pero tanto insumos de planta como insumos de obra. Digo, de alguna manera se va a entender, digo, ahorita o se entiende cuando empezamos a analizar el archivo. Pero bueno, si va a haber una fabricación, pues es evidente que planta va a utilizar, digamos, electricidad, gas, oxígeno, soldadura. eh, en este caso, digo, ¿por qué mencionaba yo que es evidente? Porque, por ejemplo, nosotros en obra no utilizamos microalambre, utilizamos electrodo. Por lo tanto, estas consideraciones de la electricidad, que para empezar, pues el costo está bastante elevado, tenemos oxígeno y gas, soldadura de microalambre, estos datos que normalmente nosotros en obra no utilizamos, los vamos a considerar, pero para la fabricación. Una vez, una vez también retroalimentados en un momento dado por, en este caso, el ingeniero Alcalá, para poder determinar qué insumos y qué mano de obra, bueno, más adelante, qué mano de obra está requiriendo o está asignando para efectos de realizar la fabricación de esos materiales. A lo mejor el habilitado, como dicen, de las piezas nos puede permitir que sea algo muy sencillo, pero de todas maneras no deja de ocupar pues un gas, una soldadura, un equipo incluso, y ahora sí que el uso de ese equipo, pues obviamente nos va a representar un gasto de energía, un importe que nos tiene que aparecer en este costo. No sé si puedas controlarle el micrófono, Armando, a Luis Ramírez, que lo trae encendido, por favor. Bueno, entonces vamos a tomar en cuenta las consideraciones de planta, que estas nos las va a transmitir el ingeniero Toño Alcalá, para poder incluirlas dentro del precio, no sé, todo lo que haya ocupado. Y en el caso de obra, bueno, todo lo que vamos a ocupar nosotros, ¿no? En este caso, pues a lo mejor una broca de ciertas dimensiones, que para efectos de, por ejemplo, de un embebido, pues ya tiene costos
de alguna manera significativos, ya no son brocas de 50 pesos, sino son brocas de 1,200, o a veces hasta 3,000, 3,500 pesos, y que vamos a incluir a manera como una pieza. Obviamente no voy a cobrar la pieza, pero sí voy a cobrar un rendimiento. Oye, esta broca me va a servir para hacer a lo mejor, no sé, 50 agujeros, va a conservar su filo y demás. Bueno, pues entonces voy a poner un rendimiento de tal manera que sea uno entre el rendimiento que estoy suponiendo. Vamos a pensar que estoy considerando que me va a demorar para hacer 25 agujeros o 25 barrenos, los voy a poder hacer de manera óptima. Bueno, pues voy a hacer esta operación para considerar el rendimiento, y esto me va a dar un proporcional por pieza o por barreno, que en este caso también podríamos decir, oye, voy a tomar, digamos, como ejemplo, voy a considerar que la broca me sirve para 25 barrenos. Oye, pero el embebido lleva 6 barrenos. Bueno, entonces mi rendimiento lo voy a hacer en un proporcional de 1 entre 25 por 6, y entonces voy a estar considerando el costo, porque estoy analizando para una unidad determinada. En este caso, tratándose de un embebido, estoy hablando del costo que me representa hacer ese embebido. No sé si queda clara esa operación. El número de una broca entre el número de barrenos que de manera óptima me permite elaborar esa broca en condiciones normales, por el número de barrenos que necesito para un embebido. ¿Sí queda claro eso para todos? Sí, Ok. pero una Sí, adelante. pregunta. Dime. Bueno, en este caso particular, no digo, tomando el ejemplo de la broca, pues normalmente no hay fichas técnicas, o el proveedor o el producto no viene así como tal una indicación de para cuántos barrenos efectivos nos sirve esa broca. Eso, ahí qué onda, que lo suponemos, o a base de nuestra experiencia, o cómo crees que lo podríamos evaluar. Pues ahí interviene mucha nuestra experiencia, Axel. Digo, y para todos. Al final de cuentas, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una obra con embebidos que van a concreto, normalmente todos, bueno, considero yo, si alguien no lo sabe, pues también puede ya sea preguntar conmigo, con Israel o con alguno de nosotros, qué consideración tomar, pero normalmente no utilizamos una sola broca. Incluso lo que suele suceder es que a las brocas se les va el filo. Ese es digamos, el primer desgaste natural. Dos, incluso en ocasiones se quiebran, sí, se quiebran, se doblan, se rompen. Oye, Jesús, Sí, dígame que. en la ficha técnica de la broca debe venir el rendimiento de la broca, ¿eh? Pues La vida útil, porque cuando tú digo, vas a si bien, justificar o vas ajá, a defender el precio ante el cliente, pues no le vas a decir, es que yo en tal obra me dio tal rendimiento, es que yo le pregunté a Jesús y le dio tal rendimiento. El cliente te va a decir, pues es que en mi experiencia esa broca dura más tiempo. Debes tener una fuente que, que sea, digamos, clara, para que le puedas responder cuál es la duración de la broca, que creo que sí viene en las fichas técnicas de las brocas, al menos de Hilti debe de venir, donde te dicen la vida útil de esta broca es para tantas pulgadas de barrenación en concreto, por ejemplo. Ya si tú le das mal uso o mejor uso, pues seguramente te va a rendir menos, o te va a rendir más, o la vas a romper, pero eso ya no lo puedes defender. Lo que sí puedes defender es la vida útil de la broca. Es como cuando haces un análisis de maquinaria, de costo horario. No te puedes ir a algo que tú inventaste, te tienes que ir a la vida útil de la maquinaria en horas. Pero bueno, sí, acotación. efectivamente, digo, debemos tomar como referencia el parámetro que nos indique la ficha técnica. Y eso es en y general para todo, ¿eh? Ahorita estás hablando de una broca, pero eso es general sí, para pero todo. Los tiene que, rendimientos exactamente. deben de tener un respaldo para que lo puedas defender con el cliente.
Exactamente, y como en el caso de la pintura, como en el caso de recubrimientos, ¿no? Exacto. De esto, que también van mucho en función de la ficha técnica o el dato específico de la ficha técnica para las milésimas que esté indicada en proyecto, ¿no? O para las micras. Digo, aquí en el caso particular de las brocas, como dicen, además de la referencia o lo indicado en la ficha técnica, yo pondría a consideración, bueno, a qué está enfocada o para qué parámetros está determinado el rendimiento en la ficha técnica y qué condiciones tenemos en obra. Por ejemplo, digo, a lo mejor la ficha técnica habla de unas condiciones para una barrenación en concreto de 200 a 250 y a lo mejor tenemos un concreto de 350 en resistencia y eso, bueno, puede mermar el rendimiento de una broca. Pero bueno, efectivamente, como comenta el ingeniero, debemos tener una base de la cual partimos, que generalmente son las fichas técnicas de los materiales, o algún soporte a través de algún análisis en cuanto a, digo, generalmente también en Internet los encontramos, en cuanto a uso y aplicación de ciertos insumos o de ciertos materiales. Bueno, continuando con el análisis o con la integración del análisis, bueno, en este caso, como decíamos, soldadura y cosas de planta, pues nos tenemos que asesorar con producción. En el caso de obra, bueno, nosotros podemos también calcular cuánta soldadura nos vamos a llevar para efectos de poder concretar los trabajos de manera correcta. Obviamente también los gases, discos de corte. Aquí en insumos menores de planta, normalmente lo manejamos como un lote y, bueno, en la integración y hacemos una operación que ya está formulada al momento de ir nosotros incluyendo aquí los valores de los materiales e insumos que estamos ocupando en planta, por ejemplo. Esto suma esos valores, hace una multiplicación y nos va a dar el porcentaje, bueno, perdón, el importe que estamos considerando en un proporcional para efectos de sus trabajos. Tornillería, oxígeno, esto ya es de obra. Bueno, en este caso trae gas, pero normalmente utilizamos acetileno, soldadura de electrodo, disco de desbaste y a lo mejor, digo, esto es un ejemplo, muy seguramente pudiéramos estar, no sé, utilizando algún otro insumo como thinner, como algún otro material que no esté aquí considerado, bueno, lo mismo, vamos a agregarlo dentro de el rubro de los insumos para poder tener en cuenta todo lo que vamos a ocupar para poder desarrollar este trabajo. En el caso de la mano de obra, bueno, aquí para el ejemplo solo viene la mano de obra, bueno, solo está considerada la mano de obra de obra, valga la redundancia, que en este caso, bueno, se puso como ejemplo un cabo, pues se puso como ejemplo para efectos de categoría, ¿no? Un cabo, soldador, montador, ayudante, y bueno, aquí nosotros debemos agregar los renglones considerados para el número de personas que estamos utilizando. Puede ser que lo hagamos en la jornada, pero se presta a enredar un poquito el precio, o podemos agregar los renglones, son 3 montadores, agregamos la consideración de los 3 renglones de montador para que sea explícito y se pueda apreciar el rendimiento que está teniendo cada uno para poder repercutirlo en el precio. En el caso del soldador es lo mismo, ayudante es lo mismo, y aquí es necesario considerar que el cabo solo participa en una proporción o en un proporcional de todo el trabajo. El cabo no se puede anotar para una sola actividad porque el cabo está coordinando a lo mejor 4 o 5 actividades y pues no regla, pero sí como una base, podemos considerar el 10% o un porcentaje similar o aproximado para efectos de la dedicación que él está haciendo para designar los trabajos, para supervisarlos y para poder designar la herramienta necesaria y demás. En el caso de
soldadores, montadores, ayudantes, bueno, nosotros determinamos cuánto personal vamos a ocupar. El rendimiento, bueno, normalmente lo sacamos entre el número de piezas, metros o la unidad correspondiente que van a concretar en una jornada. Y aunque, digo, la operación es clara, aunque digamos que en precio unitario le llamamos de manera invertida, dividimos la jornada entre el número de piezas o de metros o de la cantidad de las unidades en que lo estamos midiendo para poder determinar qué rendimiento es. En este caso están multiplicados por cero, tenemos una referencia nada más, pero por ejemplo, si yo digo, este soldador va a soldar, digo, para casos de embebidos, vamos a ponerle que él solda un embebido en 2 días, bueno, pues entonces él hará, en una jornada se hará el punto 5. Por tanto, me va a dar 2 jornadas para poder ejecutar un solo embebido. Por eso se le llama que de alguna manera es en forma invertida o inversa. La jornada entre lo que avanza por esa jornada. Si él hiciera 2 piezas, vamos a ver caso contrario, si él hiciera 2 piezas por día, vamos a pensar que solda 2 embebidos al día, nosotros diríamos una jornada entre 2 embebidos y ahora sí me va a dar el punto 5 de jornada que aplica a ese soldador para terminar un embebido. Lo mismo para el montador, bueno, a lo mejor el montador monta, digo, si el soldador solda dos embebidos diarios, bueno, el soldador a lo mejor monta 4 diarios y decimos una jornada entre 4 y me va a dar el rendimiento que yo necesito para poder cumplir con los trabajos. Oye, pero no es un solo montador, son 4, bueno, yo voy a agregar aquí el número de montadores necesarios, que en este caso, bueno, pues a lo mejor son 4, voy a agregar 3 más y voy a considerar que va a ser el mismo rendimiento para estos montadores que estoy agregando, con el mismo costo de esos montadores y por ende voy a obtener los importes correspondientes. ¿Alguien tiene una duda en cuanto a cómo calcular los rendimientos de mano de obra? No, Inge. No, ingeniero, por el momento no. Ok, bueno, lo mismo aplicamos para cada uno de los casos. En el caso del ayudante, bueno, pues si el montador se hace 4, pues el ayudante va en función de él, vamos a ponerle lo mismo, es 1 entre 4, o si tenemos la consideración de que tenemos un ayudante para N tiempo, bueno, pues también podemos hacerlo en ese sentido. El tema es que siempre aparezcan todos los que correspondan y a lo mejor dices, oye, no utilicé 2, solo utilicé 1, bueno, lo cierro en esto y aquí yo ya voy a obtener la mano de obra. Pasando un poquito al costo de esta mano de obra, este rendimiento ya lo tenemos, la unidad, bueno, la jornada, y vamos a determinar el costo. Para ello, como dicen, consideramos un tabulador para cliente, que fue lo que incluimos ahí, porque no es el costo que normalmente manejamos en las listas de nómina ni demás. Bueno, para un cabo, obviamente, estamos hablando de un salario de 4,500 pesos por nómina, más lo que corresponde al seguro social. ¿Por qué lo incluimos aquí? Porque nosotros no estamos haciendo no lo estamos trabajando en Nodata o algo así, que es donde nosotros podemos poner esos parámetros, esos porcentajes y poder elevar o considerar la parte del seguro social dentro de la mano de obra. Por lo tanto, bueno, pero sí conocemos nosotros cuánto nos cuesta un cabo. Un cabo me cuesta 4,500 pesos. Multiplicado, ¿por qué por 1,35? Bueno, normalmente el paramétrico del costo de un seguro social para una persona está entre 1,30 y 1,35. Como no conozco exactamente cuál es el valor que me va a resultar, pues voy a considerar 1,35, que es el valor más elevado, y con esto me va a dar un importe semanal de el sueldo de esa persona, más bien el costo de esa persona.
Por lo tanto, se hace, bueno, se les incluye esta tabla tipo tabulador para el cliente, donde consideramos al cabo, al soldador, al montador, al armador y un ayudante. Esto en el caso de montaje de estructura. En el caso de laminación, también estamos incluyendo un cabo, un laminero, un ayudante, que son los tipos, digamos, o las categorías de mano de obra que traemos. Y lo mismo para pintura, un cabo, un pintor y un ayudante. Aquí viene el desglose, bueno, ya del cálculo que ya vimos, que se repite para cada uno de los casos. También viene, bueno, pues el cuánto me cuesta por día, cuánto me cuesta por hora, la hora extra, cuánto se lo voy a estar pagando, más el viático, si es que fuera necesario considerarlo, bueno, cuánto es el viático que me está representando diario, ¿va? Eh, no sé si hasta aquí tengan una duda, la realidad es que, bueno, veo que ya son las 10:28. Me gustaría, si tienen alguna duda, poder externarla, aprovechar estos últimos minutos y, bueno, pues hacer una pausa en el análisis en la capacitación de análisis de precios unitarios para poder continuar en la siguiente sesión. No sé si tengan alguna duda, o algún comentario, algo que agregar, algo que aportar. ¿Qué tal, Inge Lagunes? Oye, un favor, Sí, no sé adelante. si estas las estén subiendo ya a la red para poderlas revisar en la semana, ¿no? Lo que pasa es que de repente estamos aquí un ratito y luego me marcan los de Trooper y estamos haciendo cosas y pues no puedo estar poniéndole mucha atención, pero sí está interesante las tres últimas sesiones. Entonces sí me gustaría como que repasarlas el fin de semana, ¿no? Esta información, bueno, estos formatos se subieron al grupo de Jefatura de Construcción. Con gusto se los vuelvo a compartir ahí en el grupo y bueno, buscaré también mandárselos por correo. Creo que un poco más tarde sí, un poco más tarde se los mando por correo, pero les mando la información. Digo, aunado a esto, para todos ya es sabido que las capacitaciones son grabadas. Digo, si tienen alguna duda, si se tuvieron que distraer por ahí 5 minutos por atender al cliente o lo que sea, están en sitio de YouTube, si no me equivoco, Armando. Ahí están las capacitaciones para Sí, poder visualizarlas o repetirlas o estudiarlas, como dicen, en cualquier momento. sí, ya se pasaron de mi canal a un canal de la empresa que creo ¿Ok? Luis de Marcos y les hago llegar la liga nuevamente. Digo, y ahí están no solo esta, están todas las capacitaciones que se han dado, o creo que la mayoría, si no me equivoco. Por lo tanto, bueno, digo, independientemente de aclarar dudas o demás, pueden retomar las capacitaciones para que puedan ahora sí que esclarecer cualquier duda o cualquier detalle que se les haya pasado por la razón que sea. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Yo, Inge, Sí, adelante, Salomón. eso es para la mano de obra y para conocer los precios de los materiales y de el gas, la soldadura. ¿Hay un actualizado o se actualiza cada cuánto, Inge? Mira, normalmente, te digo, nosotros a través de compras que nos va suministrando, pues nos llega información de algunas facturas, de algunas cosas. Cierto es que también cuando son casos en particular, pues muchas veces cotizamos nosotros mismos o pedimos alguna referencia. Si sabemos que es un material que recurrentemente compramos, pedimos alguna referencia a compras por si ha habido alguna variación últimamente. Por ejemplo, en el caso del costo del acero, el costo de la lámina, o en el caso de algún insumo, digamos, de los más caros, como por ejemplo el epóxico de Hilti, no sé, el concreto, incluso en algunos casos, bueno, para el caso de Trooper, por ejemplo, en este momento, pero sí hacemos mucho referencia, o ya sea que busquemos nosotros cotizarlo o pedir referencia con compras para saber si hay algún antecedente que nos permita, algún antecedente no muy lejano, o sea, de manera reciente, que nos permita validar el costo. Ok, Inge. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, pues si no hay ningún comentario adicional, les agradezco mucho su atención. Me quedo con el pendiente de continuar la semana siguiente con
precios, el curso licenciada sería precios unitarios 4, para poder ya ver ahora sí que la integración o el resto de la ficha del precio unitario, y pues por ahí también algunas consideraciones o algunos detalles al respecto de la última etapa donde metemos costo directo, costo indirecto, perdón, eh, la utilidad, indirectos de campo, vamos, toda esta parte de financiamiento que, bueno, de alguna manera es importante conocerla. Y bueno, yo me quedo con que nos continuaremos analizando y describiendo algunos ejemplos. Inge, pero Ok, la Inge. semana, perdón, la siguiente Sí, semana son la de los indicadores. bueno, sí, haríamos una pausa. La siguiente semana aprovecho para comunicarles. Bueno, ya lo Oye, habíamos comentado la semana. Jesús, Sí, adelante, Inge. Nancy, Rubén, Sí, Inge. Sí. den las gracias a los residentes y seguristas, y se quedan Nancy, Jesús, José María, Rubén y Armando. Me avisan cuando ya estén listos. Sí, Inge.